Evangelio de hoy, martes 25 de abril de 2023. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 20. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Marcos nos narra las últimas palabras del Señor Jesús a sus apóstoles, que se resumen básicamente en: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. ¿Qué tareita les dejó Jesús a sus apóstoles? No solo les pidió que fueran y proclamaran el Evangelio a aquel país, a aquella ciudad, a aquel municipio o a aquel continente. No, les pidió que lo proclamaran a todo el mundo. Y gracias a esto es que ahora tú y yo conocemos a Jesús, conocemos su Evangelio y podemos ir a misa y disfrutar de su palabra día a día. Los apóstoles hicieron un gran trabajo. Sin embargo, no todo el mundo creyó. Y es triste pensar que en la tierra donde Jesús nació y predicó es en donde menos seguidores de Cristo hay. Si miramos el Medio Oriente, si miramos las partes en donde Jesús estuvo, nos daremos cuenta que la religión predominante es la musulmana o el Islam, pero no el cristianismo. Quizás muchos llegarían a pensar, pero ¿por qué si ahí fue donde nació Jesús, donde Jesús predicó, donde Jesús hizo sus obras? ¿Por qué es que ahí el cristianismo no se hace tan presente como en Latinoamérica, como en Norteamérica o como en otras partes del mundo que quizás está más arraigado? Jesús bien lo dijo: nadie es profeta de su propia tierra. Actualmente hay muchos en aquellos lugares que creen y piensan que el Mesías aún no ha llegado y que Jesús solamente fue un profeta más. Sí, en parte muy ilógico, porque básicamente nuestra historia se parte en antes de Cristo y después de Cristo. Y si Jesús hubiera sido un profeta más, entonces, ¿por qué tal ruptura en la historia por solamente un profeta más? En el mundo, a pesar de que muchos ya creen en Cristo y muchos ya creen conocerlo, se necesita más de Dios. Se necesita más de Jesús en la vida de todos nosotros. Porque claro, yo puedo conocerlo, puedo creer en Él, pero ¿camino de la mano con Él? Pocos se arriesgan a ello, porque saben muy bien que ir de la mano con Jesús significa sufrir como Él también sufrió, significa caminar por el camino que Él también caminó. Y a muchos no les gusta ese camino, no les gusta el sacrificio, no les gusta el sufrimiento, no les gusta el entregarse por completo. Jesucristo se entregó por completo. Y nosotros, si caminamos de su mano, tendremos altos y bajos, pero tendremos la confianza de que Él siempre estará a nuestro lado, apoyándonos, pues al fin y al cabo, Él también pasó por eso mismo, por altos y por bajos. Jesús fue perfecto, pero su vida no es lo que hoy llamaríamos perfección, pues ahora la perfección es tener una vida en confort, es decir, ganar dinero, trabajar poco, tener familia, tener amor y todo tranquilidad. Pero lamentablemente la vida no es todo tranquilidad, la vida no es todo perfección. La vida tiene altos y bajos y Jesús también lo recorrió. También tuvo sus altos y sus bajos. Sin embargo, hay una diferencia entre nuestro recorrido por la vida y el recorrido de Jesús por la vida. Y es que Jesús recorrió esos altos y bajos de manera perfecta. ¿Por qué me arriesgo a decir de manera perfecta? Porque Jesús y el Padre eran uno. Y Jesús hacía la voluntad del Padre, y las palabras del Padre estaban en Jesús, por lo que las acciones que el Padre quería que Jesús hiciera, Jesús las hizo. Y si el Padre es perfección, entonces sus acciones también. Luego entonces Jesús fue perfecto. Pero claro,
a nosotros se nos es más difícil ser perfecto, pues nosotros no somos Dios, nosotros no somos parte de la Santísima Trinidad. Nos es más difícil llegar a la perfección. Pero entonces, ¿qué es la perfección para nosotros? La perfección para nosotros es llegar a estar con Cristo en la vida eterna. Eso es la perfección. Porque, mis queridos amigos, lamentablemente en esta vida no se puede alcanzar la perfección, pues estamos sometidos a nuestra condición humana, la cual nos arrastra al pecado. Pero ojo, eso no significa que no podamos luchar contra la imperfección. Claro que sí, los santos lucharon perfectamente contra la imperfección y llegaron a estar muy cerca de la perfección porque estuvieron cerca de ella, estuvieron cerca de Cristo. Pero la perfección no se alcanza en esta vida. La perfección se puede decir que es perfección cuando ya estamos en el cielo, cuando ya estamos en aquel reino donde nada entra manchado. Eso sí es perfección. Y aquel que llegue a creer que ya es santo, significa que es todo lo contrario a ello. Aquel que llegue a creer que ya se convirtió totalmente, se sorprenderá al darse cuenta que no llevaba ni la mitad. Esta vida es un camino de conversión que termina cuando lleguemos a la eternidad. No termina antes, pues hasta el último momento de nuestra vida seremos tentados para que no lleguemos al cielo. Y muchos santos cuentan que el momento más difícil de su vida fue cuando estaban agonizando, pues fue cuando más tentación les llegaba. Esta lucha no es fácil y el demonio estará tentando a cada segundo. Y por esto mismo es que muchos rechazan la mano de Jesús para caminar con Él. Amén.